En primer lugar, un saludo a todos los participantes de este encuentro, un segundo encuentro, y un agradecimiento a los organizadores por invitarme a participar. Y quiero también remarcar la importancia de la convocatoria de los diputados nacionales Fabio Queclas y Juan Martín para trabajar en la formulación de lineamientos para pensar la institucionalización de las áreas metropolitanas en la Argentina. Alrededor de la gobernanza de la dimensión metropolitana, quisiera hacer algunas reflexiones, a partir de lo cual empezar a plantear algún tipo de propuesta o de rumbo. Digamos que aquí estamos participando personas interesadas, comprometidas en resolver problemas sobre los cuales no tenemos mecanismos adecuados de actuación y que por otro lado se irán convirtiendo en una carga acumulativa que dejaremos a las nuevas generaciones de habitantes metropolitanos, que como todas las estadísticas indican, irán creciendo en el mundo y también en nuestro país. Estas cuestiones, a pesar de que comenzaron a ser visualizadas hace más de un siglo, pocas veces lograron incorporarse a la agenda de temas abordados en la discusión de políticas públicas. Motivado esto por distintas circunstancias que trataremos de desarrollar. Este nuevo género de problemas no entra en los andariveles ya dispuestos de la estructura jurídico-institucional de los gobiernos y por ese motivo no se contemplan mecanismos de gestión ni previsiones presupuestarias para su resolución. Por esa razón es muy oportuno que se avance sobre instrumentos jurídicos que incorporen a nuestro armado institucional nuevos puntos de mira, de gestión y de financiamiento que habiliten y estimulen la posibilidad de abordar, diagnosticar, formular políticas y finalmente actuar sobre esta nueva naturaleza de problemas urbanos de dimensión metropolitana que exige una intervención conjunta de todos los niveles de gobierno involucrados. La territorialización de la dimensión metropolitana. Este sería un primer tema a considerar. Desde distintas disciplinas de estudio del territorio, se intentó comprender estos nuevos fenómenos territoriales que emergieron con más incidencia desde principios del siglo XX, con más incidencia en el sentido del incremento de ese crecimiento de la concentración poblacional en el planeta. Desde entonces comenzaron los esfuerzos para el abordaje de esta nueva escala de la manifestación de las problemáticas territoriales. Una de las dificultades para el abordaje de este esquema, para el abordaje era que se requería tener definiciones comunes en materia de su entidad espacial, dado que su manifestación, como ya venimos diciendo, no coincide con los límites conocidos de las jurisdicciones políticas estadísticas. Por ese motivo, estos fenómenos territoriales se observan y miden desde los diferentes niveles establecidos con herramientas parciales que no permiten posteriormente actuar sobre estas realidades, comprendiendo la extensión y complejidad de tales problemáticas. La limitación que imponía esta omisión estimuló el interés por la delimitación territorial de la dimensión metropolitana para promover
las tareas básicas de medir su magnitud y evolución. En esa búsqueda se fueron consiguiendo avances convergentes y algunas veces divergentes en diferentes países, tarea impulsada sobre todo en la coordinación y compatibilización por las organizaciones internacionales como Naciones Unidas. En nuestro país se registran intentos desde organismos estatales como el INDEC y por parte de instituciones de investigación científica. Entre los esfuerzos, estos esfuerzos se debe destacar los desarrollados por el investigador urbano César Wozniacki, que trabajó largamente sobre los censos nacionales y propuso criterios alternativos aplicables para delimitar la dimensión espacial metropolitana. Y diferenciaba tres criterios básicos. El criterio jurídico es el primero que él menciona, o político, que remite a la existencia de un gobierno local. Según este criterio, una localidad se define como un municipio, esto es, una unidad de gobierno local. Por extensión, este criterio se utiliza, por ejemplo, en el caso de el concepto de zona metropolitana utilizado por México, en donde se agrupan los municipios involucrados en la aglomeración metropolitana como totalidad, respetando sus límites políticos y digamos que la zona se construye en base a la suma de unidades políticas de gobierno local. Por otra parte, en segundo término, él propone el criterio físico, que finalmente es el adoptado para definir la aglomeración metropolitana de Buenos Aires y las distintas aglomeraciones metropolitanas del país, en donde la definición pasa por la existencia de un conjunto de constructos materiales fijos en el territorio, con una densidad determinada que determina los límites justamente de esa delimitación, que es un entramado de edificios y calles. Según este criterio, una localidad se define como una aglomeración. Y esta es la definición adoptada por el INDEC. Finalmente, se utiliza también el criterio interaccional, que se basa en la existencia de un grupo social que interactúa cotidianamente y que tiene una relativa autosuficiencia. Aplicando este criterio, a la localidad se define como una comunidad local. También, por extensión, este concepto de interaccional se utiliza, por ejemplo, en los censos de Estados Unidos. Ellos definen un nivel que son las áreas estadísticas, que es el área más similar al concepto de aglomerado, pero luego definen áreas estadísticas combinadas, que son áreas estadísticas definidas por la detección de un flujo de conexiones laborales que porcentualmente tienen un peso, y esto los lleva a ampliar esas áreas estadísticas básicas a lo que llaman las áreas estadísticas combinadas, que son utilizadas sobre todo por el área de presupuesto de este país. En el caso de la Buenos Aires metropolitana y de otras áreas metropolitanas del país, bueno, como decimos, se adoptó el concepto de localidad que proponía Wozniacki y se viene aplicando en los levantamientos censales de nuestro país desde 1970. Pero bueno, la dimensión metropolitana debe considerar también, además de la definición territorial, una cuestión temporal de la configuración interjurisdiccional. Se agrega a la cuestión de la entidad espacial
la cuestión de la dinámica de variación temporal de estos procesos. Esto adiciona dificultades que obstaculizan la definición de formatos de interjurisdiccionalidades estables. En efecto, la dimensión temporal de esa territorialidad, de la interjurisdiccionalidad, varía significativamente a lo largo de la evolución histórica de estos asentamientos humanos. En el caso del aglomerado Gran Buenos Aires, cada etapa de su desarrollo ha ido sumando el aglomerado por su definición como mancha urbana constituida, como habíamos dicho, por su configuración física, va incorporando nuevos partidos, nuevas unidades de gobierno local del suburbio y luego el periurbio, que se incorporan total o parcialmente a esa mancha urbana. Dada esa fuerte tendencia de expansión territorial que tienen las áreas metropolitanas, y por otro lado, la disminución de las densidades que se van dando hacia los bordes del último estrato de expansión metropolitana. Esa circunstancia determina la potencial caducidad de cualesquiera de las delimitaciones que se adopten y que obliga a considerar esta dinámica en las definiciones que utilicemos de estas áreas metropolitanas, de esta dimensión donde se manifiestan los problemas metropolitanos. Se agrega a esta complejidad la fuerte tendencia más reciente, digamos, desde mediados del siglo pasado y lo que va de este siglo, de la mayor incidencia de la movilidad y el transporte, así como de las comunicaciones a distancia, lo cual amplía considerablemente este alcance de lo que vamos llamando comunidad local, de la tercera definición que habíamos hablado, de la definición interaccional. Esto, por ejemplo, se registra en el caso de nuestro país, con los conjuntos urbanos biprovinciales de Paraná, Santa Fe y Resistencia Corrientes, que creo participan de este evento, que a pesar de constituir estas comunidades, de unidades de comunidad local, no conforman aglomerados, por lo cual no entran en la nómina de áreas de aglomerados metropolitanos seguidos por el INDEC en los levantamientos censales. Pasa también, por supuesto, esto en casos de la dimensión metropolitana de nivel binacional o trinacional, que tampoco son considerados, que en nuestro país podemos mencionar el caso de Posadas Encarnación o el caso del asentamiento trinacional de la Triple Frontera, conformado por Puerto Iguazú, Argentina, Foz de Iguazú, Brasil, y Presidente Franco y Ciudad del Este en el caso de Paraguay. Bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones y que por otro lado hemos tenido algunos avances, pero también algunos repliegues en materia de definición y actuación a escala metropolitana, es que conviene repensar y reflexionar de cómo se continúa trabajando en este ámbito, y nada más oportuno que hacerlo cuando queremos trabajar sobre nuevos lineamientos para definir áreas metropolitanas en nuestro país. Esto nos lleva a repensar tácticas y estrategias, digamos, en el sentido de cómo comenzamos a trabajar o qué priorizamos en este trabajo. Para visualizar estas problemáticas, pasando de la búsqueda de formatos institucionales uniescalares y estáticos a un concepto multiescalar y dinámico. Por otra parte,
este énfasis debe estar más puesto en brindar posibilidades de solución a esta gama de nuevos problemas que en la propia definición que viene como un formato a posteriori de esta definición de problemas y de plantearse soluciones. Resumiendo, estos subconjuntos de gobiernos subnacionales y locales, integrados territorialmente por los procesos de urbanización, deberían ofrecer perfiles de institucionalidad, diseño de políticas públicas participativas y mecanismos de control de la propia población afectada, que ameriten su acceso a recursos puestos a disposición bajo la forma de fondos específicos para las problemáticas de dimensión metropolitana. De esta forma, estaríamos poniendo el acento en constituir formatos, no en constituir formatos institucionales previos, sino en colocar en primer lugar los objetivos para lograr, a lograr definiendo qué políticas abarcativas de los problemas que se suscitan en estos territorios urbanos expandidos sobre una trama histórica de jurisdicciones subnacionales y locales, con escasos recursos, tanto administrativos como financieros, para afrontar esta nueva dimensión metropolitana. Bueno, estos serían estos aportes en cuanto a este repensamiento sobre cómo abordar el tema, y espero, bueno, que sirvan para el debate.